Hola, mucho gusto. Mi nombre es Heidi Alvarado. Estudio la carrera en Administración de Empresas en la Universidad Da Vinci de Guatemala, en el campus central de Huehuetenango. En esta ocasión, pues es un gusto para mí poder compartir algunos de los temas que hemos visto en el curso de toma de decisiones. Para ello, pues hemos tocado algunos temas importantes y el día de hoy les voy a dar a conocer dos: el pensamiento lineal y el pensamiento no lineal. Vamos a iniciar dándoles a conocer lo que es el pensamiento lineal. Pues el pensamiento lineal es característico de las personas que siguen una estructura para poder tomar un tipo de decisiones. Se basan en las estadísticas, en datos, en literatura, en todo lo que ocurre alrededor para ellos poder tomar un tipo de decisiones. Para ello es muy importante mencionar que el pensamiento lineal en muchas ocasiones pues es importante tomarlo en consideración, y es el pensamiento que normalmente usamos todas las personas para cualquier tipo de situación. Pues un ejemplo que les puedo mencionar es verdad cuando nosotros vamos a la escuela o fuimos a la escuela en algún momento cuando éramos pequeños y nos enseñaron, ¿verdad?, cómo dibujar, cómo pintar, cómo escribir y hacer un montón de situaciones, ¿verdad? Bajo un orden que se cree que es el mejor, un orden lógico, que lleve una secuencia, y bajo ese término y bajo esas medidas, pues todos, me imagino yo, que fuimos educados y fuimos creciendo. No solamente en las escuelas, también en nuestra casa. Tuvimos ese tipo de pensamiento inculcado desde muy pequeños al momento de decirnos qué podíamos hacer, qué no podíamos hacer y en qué momento se podía realizar. Hasta incluso, ¿verdad? Todos nos regimos por una ley, por normas de nuestro país, por eh, reglamentos en nuestro trabajo, donde estudiamos, donde vivimos. Entonces tenemos siempre eso del pensamiento lineal antes de tomar un tipo de decisión. Siempre nos guiamos o nos basamos en diversas situaciones para poder tomar alguna decisión, y para ello el pensamiento lineal pues es muy importante. En algunas ocasiones será más importante meditar antes, ¿verdad? Para poder decidir sobre algo. Y en este caso, hablando de la toma de decisiones empresariales, pues el pensamiento lineal juega un papel muy importante, derivado a que cuando en la empresa se quiere hacer algún cambio, se quiere contratar a personal, se quiere hacer algún tipo de inversión, alguna compra, algún gasto, o realizar algún cambio estructural de la empresa, ya sea en términos de personal, infraestructura, mobiliario y equipo, etcétera, etcétera, pues siempre es muy importante tomar en cuenta el pensamiento lineal, lo que viene a ser demasiado importante también a la hora de tomar decisiones, ya que a la hora de contratar a cierta persona para cierto puesto, pues tenemos que seguir una lógica, una secuencia, tenemos que ver que cumpla pues con el perfil que se está solicitando y saber si esta persona pues va a cumplir, ¿verdad?, con lo que la empresa requiere. Para eso, ¿verdad?, está lo que es el pensamiento lineal y cómo nosotros lo podemos emplear en beneficio de la empresa, en beneficio de cómo nosotros llevemos a cabo nuestra toma de decisiones y que ello repercuta de una manera beneficiosa para todos, ¿verdad? No solamente para la empresa en sí y para sus gerentes, sino también para los colaboradores y para que todos pues estén en una buena armonía dentro de nuestro horario laboral y fuera de él. Para ello, el pensamiento lineal, como les acabo de indicar, pues es muy importante saber en qué momento tomarlo y cómo las decisiones que nosotros tomemos con base a este pensamiento, pues van a venir a perjudicar de manera positiva o negativa la empresa y también la toma de decisiones que nosotros tengamos en cada tipo de situación y cómo lo vayamos a utilizar. También vamos a hablar sobre lo que es el pensamiento no lineal. El pensamiento no lineal pues es prácticamente todas aquellas acciones que se toman por intuición, basados en los sentimientos, por las emociones, por lo que sucede en el momento, por nuestras percepciones, y que es muy importante saber cuándo tomar este tipo de pensamiento no lineal y cuándo no para nuestra toma de decisiones.
y sobre todo, ¿verdad? Para que no vayan a afectar pues a la empresa y tampoco que nos perjudique a nosotros al momento de que tomemos una decisión utilizando ese tipo de pensamiento, que a veces nosotros pues tampoco es de que al momento de tomar una decisión nos pongamos a meditar y digamos, tomo este tipo de pensamiento, tomo el otro, sino que a veces tomamos las decisiones sin pensarlas, cuando es muy importante tomarnos el tiempo necesario para poder decidir cómo voy a solucionar cierta problemática y qué tipo de pensamiento se puede utilizar en cada uno. Hay situaciones en las que de verdad pues no se puede utilizar el pensamiento no lineal y el pensamiento lineal. En las ocasiones en las que podemos mencionar como ejemplos de que el pensamiento no lineal está a la orden es, por ejemplo, con alguna emergencia. Cuando tenemos alguna emergencia, por ejemplo, en un hospital, que yo trabajo en el área administrativa de un hospital, pues hay situaciones en las que el pensamiento lineal no se puede seguir porque hay un protocolo, pero en una emergencia pues no podemos guiarnos siempre por el protocolo o seguir ese protocolo porque es una emergencia. Pero cuando son, por ejemplo, situaciones en las que se tiene que meditar y tenemos bastante tiempo para dar respuesta a cierta problemática, pues utilizamos lo que es el pensamiento lineal, ¿verdad? Porque nos vamos a guiar, nos vamos a basar en las estrategias, en objetivos que tenemos que cumplir, en la literatura, en datos, en estadística, en producciones. Vamos a pensar siempre en nuestros proveedores, por ejemplo, en los colaboradores, en cómo esto, nuestras decisiones van a afectar o no van a afectar a la empresa. Tenemos más tiempo, ¿verdad?, para hacer uso del pensamiento lineal, pero en ciertas ocasiones, pues lamentablemente utilizamos el pensamiento no lineal y muchas veces este pensamiento no lineal pues va muy enfocado en nuestras emociones y tiene mucho que ver el contexto en el que nosotros nos encontremos. A veces puede ser un poco difícil no hacer uso del raciocinio al momento de dar respuesta a cierta problemática o a tomar algún tipo de decisión. Pero es muy importante que todos los seres humanos nos acostumbremos a pensar, a meditar por un momento en cómo vamos a responder a cierta problemática y cómo vamos a tomar nuestras decisiones. Si estas decisiones van a afectar positiva o negativamente a la empresa donde nosotros estemos trabajando, hasta, ¿verdad?, decidir si hoy hago o no hago cierta gestión puede repercutir de manera positiva o negativa en la producción de la empresa, ¿verdad? De cómo nosotros vayamos a desarrollar y a tomar las decisiones va a afectar de manera positiva o negativa. Por lo tanto, es muy importante hacer uso del pensamiento lineal y no lineal de manera adecuada. Saber cuándo utilizarlo, saber cuándo no y y siempre, ¿verdad? Tomando en consideración de que nuestras decisiones son muy importantes al momento de que hablamos de más personas. Podemos mencionar de que de manera personal tenemos una secuencia desde que nos levantamos hasta que nos llegamos otra vez a acostar, ¿verdad? Y eso, pues en relativa no le afecta a nadie porque estamos hablando individualmente. Pero cuando yo decido llegar tarde o llegar temprano a mi lugar de trabajo, debo pensar de que hay más personas que trabajan conmigo, debo pensar de que hay más personas que dependen de mi producción para ellos poder continuar con los procesos, que también dependen mucho de mi responsabilidad como persona, cuando yo entrego a tiempo un trabajo o cuando no lo entrego a tiempo, y cómo esto va a repercutir de manera negativa a la empresa, a la producción. Y sobre todo, ¿verdad?, cómo nosotros podemos manejar esto en diversas ocasiones. Pues más que todo sería en la toma de decisiones y saber cuándo utilizar estos tipos de pensamientos, llevándonos, llevándonos siempre, ¿verdad?, por la manera más correcta de hacer las cosas. Y en conclusión, pues la toma de decisiones siempre va a estar todos los días. Depende mucho de nosotros cómo querramos utilizarlo y cómo lo vayamos a utilizar. Y sobre todo, ¿verdad? Siempre utilizar el raciocinio para esto, ¿verdad? Y en qué momento se puede utilizar y cómo lo vamos a utilizar, con quiénes lo vamos a utilizar y en qué momento para que no afecte de manera negativa, sino de manera positiva, pues todas nuestras decisiones, ¿verdad? Que sean en beneficio de los lugares donde trabajamos, porque a la larga van a ser beneficios personales y laborales para cada uno de nosotros.
Pues esto ha sido los dos temas importantes que he tocado para esta ocasión y espero haber cumplido con lo requerido. Muchas gracias.